Lo que salió en el final de la temporada 13 de Oak Island atrajo la atención del mundo hacia esta isla como pocos momentos lo han hecho. Esta vez no se trataba simplemente de otro objeto extraño, otra moneda antigua u otra vaga señal subterránea que podría explicarse más tarde. Esta vez los números mismos contaban la historia, y los números son mucho más difíciles de ignorar que las leyendas. Por primera vez en años, el misterio pareció dejar de parecer un mito y empezó a parecer un objetivo mensurable. Rick Lagina y el equipo ya han gastado más de 300 millones de dólares, más de 2.400 millones de rupias, en la búsqueda de lo que mucha gente todavía llama la pregunta sin respuesta más cara del mundo. Año tras año, perforaron, escanearon, excavaron y observaron cómo se derrumbaban los pozos mientras los túneles de inundación borraban meses de progreso en una sola noche. Durante años, el resultado fue siempre el mismo: fragmentos de madera, monedas antiguas, artefactos rotos y pistas que insinuaban algo más grande, pero que nunca aportaban pruebas. Pero al final, por primera vez, los datos apuntaron hacia algo mucho más específico, una estructura subterránea con un valor estimado de casi 180 millones de dólares. La parte más impactante no fue solo el valor que se le atribuye. Fue la coherencia técnica de las lecturas lo que se repitió desde múltiples direcciones y mediante diferentes métodos. A profundidades de entre 90 y 110 pies, se detectaron fuertes anomalías donde las lecturas de resistividad eran entre un 30 y un 40% diferentes de las del suelo circundante. Ese tipo de diferencia no ocurre casualmente bajo tierra, especialmente cuando aparece una y otra vez en el mismo rango de profundidad. En varios puntos los escaneos de densidad mostraron firmas metálicas de 4 a 5 veces más pesadas que el material circundante. Ese tipo de señal no coincide con el suelo ordinario, la piedra natural o el ruido geológico aleatorio. Sugiere algo compacto, denso y deliberado, algo colocado más que formado. Un escaneo incluso registró una variación de densidad del 20 al 25%, lo que apuntaba fuertemente hacia la posibilidad de una estructura subterránea hueca o una masa muy compacta escondida debajo. Y ese no fue el final. En zonas de perforación que se extendían entre 60 y 120 pies, seguían apareciendo patrones consistentes en múltiples pozos, casi como si las perforadoras estuvieran rastreando los bordes de un sistema estructurado, en lugar de golpear depósitos aleatorios aislados. La repetición fue la verdadera señal de advertencia. La naturaleza crea caos, pero la estructura repetida comienza a sugerir diseño. Para Rick, este momento representa el mayor punto de inflexión después de años de decepción, riesgos de inundaciones y millones de pérdidas por pozos que se llenaron de agua en cuestión de horas. Cada temporada anterior a esta conllevaba esperanza, pero también incertidumbre. Esta vez, la presión es diferente, porque el objetivo se siente real. Ya no se trata de preguntar si podría haber algo ahí, sino de si el equipo finalmente está justo encima de ello. Porque si estos números resultan ser correctos, entonces esto no es solo una bóveda enterrada o una cámara afortunada de viejos tesoros. Podría redefinir todo el misterio de Oak Island y finalmente justificar 2 siglos de obsesión. Pero si esto también resulta erróneo, entonces la cuestión se vuelve aún más difícil que antes. ¿Esta isla realmente esconde algo extraordinario o ha pasado 200 años creando la ilusión perfecta para todos los que vinieron a buscar? Lo que sucedió en el final de la temporada 13 se convirtió en uno de los momentos más impactantes de toda la historia de Oak Island, porque cambió el peso emocional de la búsqueda. Durante años, la gente excavó aquí, y solo encontró piezas, fragmentos de madera, monedas antiguas, objetos oxidados y señales extrañas que nunca se conectaron en una respuesta innegable. Cada descubrimiento generó titulares, pero ninguno generó certeza. Esta vez se sintió diferente porque no se basó únicamente en la interpretación. Cuando se analizaron los escaneos finales, el equipo vio algo que no habían visto antes, un patrón demasiado consistente como para ignorarlo. A entre 90 y 110 pies, la anomalía no era débil, dispersa ni incierta. Fue fuerte, repetido y apoyado por múltiples formas de medición.
La resistividad fue dramáticamente diferente. Los escaneos de densidad mostraron una concentración extrema, y las señales se alinearon demasiado claramente como para descartarlas como una coincidencia. En palabras simples, hay algo debajo que no debería estar allí si el suelo fuera normal. Y cuando se combinaron todos esos puntos, el valor estimado asignado al objetivo alcanzó casi 180 millones de dólares, más de 1.500 millones de rupias. Ese fue el momento en que, según los informes, la habitación quedó en silencio, porque por primera vez en tantos años, la evidencia parecía lo suficientemente clara como para hacer que incluso los escépticos dejaran de hablar. Hasta ahora, Oak Island era principalmente una historia sobre la que la gente discutía. Era una leyenda, una especulación y un misterio lo suficientemente fuerte como para sobrevivir sin pruebas. Pero ahora, por primera vez, parece que el equipo está frente a un objetivo real con límites mensurables. Se podía ver en el rostro de Rick emoción y presión al mismo tiempo porque entiende lo que significa este momento. Si esta señal es real, entonces no es solo un tesoro. Es una prueba de que la misión de su vida no se basó en una fantasía. Significaría que los años de críticas, el gasto interminable y los repetidos fracasos estaban conduciendo a algo real desde el principio. Pero si esto resulta ser otro callejón sin salida, entonces Oak Island puede convertirse en un misterio aún más profundo, porque significaría que ni siquiera la ciencia podría separar la verdad de la ilusión. Si Oak Island es conocida por algo, es por el fracaso que nunca mata la esperanza. Durante décadas la gente ha venido aquí creyendo que ellos serían la generación que finalmente resolvería el problema. Cada expedición llegó con confianza y se fue con agua, colapso y respuestas incompletas. La isla siempre parecía permitir el progreso suficiente para que la siguiente persona siguiera cavando. El mayor enemigo siempre ha sido el sistema de inundaciones. Tan pronto como un pozo alcanza entre 90 y 100 pies, el agua comienza a entrar a una velocidad aterradora. Excavaciones enteras han sido destruidas en cuestión de horas y meses de planificación han desaparecido de la noche a la mañana. Muchos equipos no fueron derrotados por falta de tesoros, sino porque la propia isla se negó a dejarles llegar hasta allí. Cuando Marty Lagina y Rick comenzaron esta misión, la situación no era más fácil. Trajeron tecnología moderna, operaciones de perforación avanzadas y un nivel de inversión que las generaciones anteriores apenas podían imaginar. Trabajaron en múltiples zonas, realizaron escaneos más profundos y poco a poco gastaron más de 300 millones de dólares en la búsqueda. Sin embargo, incluso después de todo eso, lo que tenían en sus manos todavía eran en su mayoría fragmentos y preguntas. Es por eso que muchos expertos comenzaron a llamar a Oak Island el fracaso misterioso más antiguo del mundo. Demasiado dinero, demasiado tiempo y muy pocas pruebas. Pero la temporada 13 parece la primera ruptura real en ese patrón. Anteriormente las pistas estaban dispersas. Algo se encontró aquí, otro resultado extraño en otro lugar, pero nada lo suficientemente fuerte como para unir la historia. Ahora los datos mismos están creando dirección. En el mismo rango de profundidad, las mismas anomalías aparecen una y otra vez. Anteriormente, el equipo trabajó basándose en el instinto y las conjeturas parciales. Ahora están trabajando con mediciones precisas, escaneos en capas y lecturas científicas que apuntan al mismo lugar. Esa es la verdadera diferencia entre las temporadas anteriores y esta. Antes, la excavación era casi a ciegas. Cada excavación fue una apuesta. Ahora cada paso está impulsado por la evidencia, no solo por la esperanza. Donde antes solo existía la sensación de que tal vez había algo allí, ahora existe una confianza cada vez mayor de que definitivamente hay algo debajo. Y si hay un lugar en Oak Island donde esa confianza es más importante, es la zona Money Pit. Aquí es donde comenzó toda la leyenda, el lugar que convirtió una isla común y corriente en uno de los tesoros misteriosos más famosos del mundo. Incluso hoy, décadas después, la mayor cantidad de perforaciones, escaneos e inversiones todavía se concentran aquí. En la temporada 13, casi entre el 60 y el 70% de las operaciones
permanecieron centradas en esta área y las zonas de perforación cercanas, porque es allí donde seguían apareciendo los datos más sólidos y consistentes. El verdadero punto de inflexión es la profundidad. Esta vez, las lecturas no son aleatorias ni aisladas. Los escaneos de GPR, resistividad y densidad convergen en el mismo rango 90 a 110 pies debajo de la superficie. Esa capa sigue produciendo la anomalía primaria una y otra vez, como si la isla finalmente apuntara hacia una respuesta en lugar de esconderse detrás de muchas. En algunos puntos, las lecturas de resistividad fueron entre un 30 y un 40% diferentes de las del suelo circundante, mientras que los escaneos de densidad mostraron una variación del 20 al 25%. En terreno normal, ese tipo de diferencia es raro y difícil de explicar de forma natural. Aún más impactante es que algunos lugares registraron señales metálicas de 4 a 5 veces más intensas de lo esperado, lo que sugiere fuertemente que algo denso y antinatural puede estar debajo. Los datos de perforación respaldan la misma historia. Entre 60 y 120 pies múltiples pozos mostraron patrones casi idénticos, casi como si la perforación se realizara alrededor de los bordes de un espacio hueco o una masa subterránea compacta. Algunas estimaciones incluso sugieren la posibilidad de una estructura similar a una cavidad que mide entre 20 y 30 pies de ancho. Si eso resulta ser cierto, entonces no se trata de un pequeño depósito enterrado por accidente. Podría ser un sistema subterráneo organizado, algo construido protegido y oculto intencionalmente. Por eso Money Pit ya no es solo un lugar histórico del que se habla en los documentales. Se ha convertido en una zona objetivo de alta probabilidad, donde la ciencia y la leyenda finalmente comienzan a superponerse. Muchos expertos creen que si algo valioso estuvo escondido aquí hace siglos, aquí es exactamente donde se ubicaría a gran profundidad, protegido por capas de tierra y rodeado por túneles de inundación diseñados para destruir cualquier excavación descuidada. Los informes sugieren que esos canales de inundación pueden conectarse con el océano a una distancia de 500 a 700 pies, lo que hace que cada intento de alcanzar el objetivo sea increíblemente peligroso. La isla nunca fue diseñada para ser fácil. Para Rick, esta no es simplemente otra zona de perforación en un mapa. Es el centro de todo su viaje, el lugar donde se unen años de sacrificio, crítica y fe. Y ahora, cuando los datos, la profundidad y la dirección convergen en el mismo punto, la importancia de esta zona se ha vuelto imposible de ignorar. O Money Pit finalmente revela su verdad, o se convierte en la prueba más sólida hasta ahora de que Oak Island fue construida para guardar sus secretos para siempre. En la temporada 13, la mayor diferencia no fue solo en la excavación, fue en el nivel de la ciencia. Esta vez el equipo no se basó en conjeturas, sino en escaneos y lecturas sólidas. Primero utilizaron GPR radar de penetración terrestre. Esta tecnología escanea las capas subterráneas y muestra si el área debajo es sólida, hueca o tiene alguna estructura diferente. En algunos lugares GPR reveló patrones que parecían líneas rectas y bordes definidos, algo muy raro en suelo natural. Después vinieron los escaneos de resistividad. Esta prueba mide cuánto resiste el suelo a la electricidad. El suelo y la roca normales tienen un patrón estándar, pero aquí las lecturas contaban una historia diferente. En algunas áreas, la resistividad era entre un 30 y un 40% diferente de la del suelo circundante. En palabras simples, el material que se encuentra debajo no es el mismo que vemos en la superficie. Esta diferencia es tan grande que no puede ignorarse como una simple variación geológica. Luego, el equipo utilizó escaneos sísmicos y de densidad. En este método se envían ondas de vibración bajo tierra para medir la densidad. Y los resultados aquí fueron aún más impactantes. En algunas zonas se encontró una variación de densidad del 20 al 25%, y en determinados puntos específicos la señal era tan fuerte que se clasificó como 4 o 5 veces más intensa. Esto significa que debajo hay un material metálico muy denso, o una estructura compacta que difiere de la formación natural. Ahora bien, la pregunta más importante: ¿es todo esto natural?
Los expertos dicen que el terreno de Oak Island es definitivamente complejo. Los pozos viejos, las capas mezcladas y el efecto del agua pueden distorsionar las señales. Pero el problema aquí es que estas lecturas no son aleatorias. Se repiten una y otra vez a la misma profundidad y con el mismo patrón. La geología natural no suele ser tan consistente. Por eso el debate se ha vuelto aún más intenso. Por un lado, algunas personas ven esto como una evidencia clara de que podría haber una estructura de ingeniería debajo. Y por otro lado, dicen los escépticos, hasta que no haya pruebas visuales de una sonda de cámara o de una excavación real, esto es solo una interpretación. Pero hay algo en lo que todos están de acuerdo, una señal científica tan fuerte y repetida, nunca antes se había visto en la historia de Oak Island. Si un hallazgo de la temporada 13 puede considerarse el más impactante, es la señal de densidad 4 o 5 veces mayor. En términos simples, en ciertos puntos específicos, los escaneos mostraron que el material debajo es de 4 a 5 veces más pesado que el suelo circundante. Ahora comprenda esto. El suelo normal o arcilloso tiene una densidad de alrededor de 1,5 a 2,5 gramos por centímetro cúbico. Incluso la roca dura suele alcanzar entre 2,7 y 3 gramos por centímetro cúbico. Pero donde se encontró esta anomalía, las lecturas iban mucho más allá de este rango. Según algunas estimaciones, el comportamiento de densidad efectiva muestra una respuesta de 4 a 5 veces mayor. Un salto tan masivo es casi inaudito en terreno natural. Esta señal se detectó por primera vez en escaneos sísmicos y de densidad. Cuando las ondas vibratorias se enviaban bajo tierra en algunas zonas, su reflejo cambiaba repentinamente como si chocaran contra una masa sólida. Más tarde, los escaneos de resistividad resaltaron la misma área donde las lecturas eran entre un 30 y un 40% diferentes del suelo circundante. Esto claramente significa que no es un fallo aleatorio, es un patrón que se repite. Ahora hablemos de la posibilidad metálica. Los metales tienen naturalmente una densidad muy alta. El hierro ronda los 7-8 gramos por centímetro cúbico, el cobre unos 8-9 gramos por centímetro cúbico y el oro sube hasta los 19-3 gramos por centímetro cúbico. Si debajo hay una masa metálica compacta o una estructura de aleación, entonces este tipo de señal intensa es exactamente lo que se esperaría. Algunas muestras de perforación han reportado incluso entre un 65 y un 75% de rastros de hierro, lo que fortalece aún más esta teoría. La parte más interesante es que esta señal no es aleatoria, pero según las estimaciones, esta densa zona podría extenderse sobre un área de entre 12 y 15 metros de largo y de 6 a 8 metros de ancho. Eso significa que este no es un depósito pequeño. Podría ser una gran masa o estructura organizada. Algunos escaneos incluso sugieren que a su alrededor podría haber un espacio hueco de unos 20 a 30 pies como una cámara o una bóveda. A medida que los escaneos se volvieron más claros en la temporada 13, una nueva teoría comenzó a ganar fuerza, que debajo no hay solo un objeto sino toda una estructura. Y esta idea no se basa en conjeturas, sino en datos. En los escaneos sísmicos y de GPR aparecieron algunos patrones donde los bordes rectos y las líneas paralelas eran claramente visibles. En geología natural, las capas suelen ser desiguales, pero aquí algunas señales muestran ángulos de casi 90 grados y límites definidos. En algunas lecturas, estas características lineales se extendían hasta alrededor de 10 a 15 metros, algo que parece mucho más organizado que una formación natural. Ahora, llegando al espacio hueco, múltiples escaneos, especialmente respuestas sísmicas, sugieren que podría haber una cavidad de aproximadamente 20 a 30 pies de 6 a 9 metros por debajo. En términos simples, un espacio vacío parecido a una cámara. Cuando las ondas de vibración pasan por esa zona, su comportamiento cambia como si no se movieran por tierra firme, sino por una zona hueca. Por eso se ha marcado esta zona como posible vacío. Ahora combine esto con las señales anteriores de densidad de 4 a 5 veces. Por un lado, una pesada respuesta metálica, del otro lado, un espacio hueco. Esta combinación es la que hace pensar a los expertos que podría tratarse de una estructura tipo bóveda
donde la parte exterior es de material denso y el interior es un espacio de almacenamiento. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más grande. Algunos escaneos no muestran anomalías en un solo punto, sino en múltiples ubicaciones cercanas dentro de un radio de aproximadamente 30 a 50 metros. Esto podría significar que no se trata de una sola cámara, sino de un sistema multicámara. En otras palabras, una bóveda principal con cámaras o túneles más pequeños a su alrededor, posiblemente todos conectados. Según algunas estimaciones, si se trata de una red completa, podría extenderse más allá de los 100 pies y 30 metros. El mayor cambio en la temporada 13 se produjo cuando el equipo decidió no depender solo de los escaneos, sino llegar al suelo directamente, perforando en busca de información sobre el terreno. Porque la verdad real siempre se esconde allí donde el taladro toca la tierra. El equipo perforó múltiples pozos en lugares seleccionados entre 60 y 120 pies de profundidad. Estos puntos no fueron aleatorios. Fueron elegidos exactamente donde los anteriores GPR escaneos de resistividad y densidad habían mostrado anomalías. Ahora la expectativa era que se pudiera encontrar algo nuevo. Pero lo que salió a la luz hizo que toda la historia fuera aún más seria. En casi una de cada 2 perforaciones comenzó a aparecer un patrón similar. En muchos pozos alrededor de 90 a 100 pies, la resistencia a la perforación cambiaría repentinamente. A veces, la broca golpeaba una capa dura y compacta, y a poca distancia, otro agujero, a la misma profundidad, mostraba un comportamiento hueco, como si la broca pasara por el borde de un espacio vacío. Esta combinación de masa sólida y vacío que aparecen uno al lado del otro es muy rara en la geología normal. Si hubiera ocurrido en un solo lugar, se podría haber llamado una coincidencia, pero aquí este patrón se repitió en 3 a 5 puntos de perforación diferentes y casi en el mismo rango de profundidad. En algunas muestras también se encontraron extraños rastros metálicos, especialmente signos de contenido de hierro, que no coincidían con el suelo normal circundante. En los registros de perforación se marcaron una y otra vez zonas anómalas, es decir, áreas donde las lecturas eran diferentes de los patrones geológicos esperados. Esta coherencia es lo que hace que todos los datos se destaquen. El terreno natural tiene variaciones, pero rara vez se ve un patrón tan sistemático y repetitivo. Por eso cada vez es más difícil creer que todo esto sea solo una coincidencia. Cuando diferentes ubicaciones y diferentes perforaciones siguen dando el mismo tipo de señales a la misma profundidad, esto apunta claramente hacia algo organizado debajo. El propio Rick Lagina cree que cuando los datos siguen contando la misma historia una y otra vez, ignorarla sería el mayor error. Aquí el mayor enemigo no es solo el misterio, sino también el riesgo. Y a medida que el equipo profundizó en la temporada 13, ese riesgo se volvió aún más visible. Primero hablemos de los túneles de inundación. Durante años ha existido la teoría de que alrededor del Pozo del Dinero hay túneles subterráneos conectados al océano a unos 500 o 700 pies de distancia. Si este sistema realmente existe, tan pronto como se alcanza la profundidad adecuada, el agua encuentra su propio camino. Esto ha sucedido muchas veces en la historia. Tan pronto como los pozos alcanzaron entre 90 y 100 pies, en unas pocas horas se llenaron de agua. Algunos informes incluso dicen que un pozo entero se inundó por completo en un plazo de 12 a 24 horas. Eso significa meses de arduo trabajo terminados en un solo día. Por eso cada nueva perforación o excavación ya no es solo excavación. Se ha convertido en un riesgo calculado. Luego viene el riesgo de colapso. Y el terreno de Oak Island no es sencillo. Aquí conviven pozos antiguos, estructuras de madera, capas de suelo mixto y presión del agua. Especialmente el rango de profundidad de 100 a 130 pies se considera la zona más inestable. En este rango el suelo puede ser blando o hueco, y el peligro de un colapso repentino siempre está presente. Un pequeño movimiento en falso y una sección entera puede derrumbarse. Es por eso que el equipo debe dar cada paso con mucho cuidado. Antes de crear pozos grandes,
Utilizan carcasas de acero, capas selladoras de agua y sistemas de bombeo de alta capacidad. Pero incluso entonces, el riesgo nunca es cero. Solo un proyecto de excavación profunda puede costar entre 20 y 30 millones de dólares. Y si en el medio se producen inundaciones o colapsos, toda la inversión puede correr riesgo. Rick Lagina sabe que esto no es solo una búsqueda del tesoro. Es una operación de alto riesgo donde cada decisión puede cambiar millones de dólares y todo el rumbo de la misión. En la temporada 13, el equipo tomó una gran decisión. Esta vez, no habrá excavaciones a ciegas. Después de años de pérdidas, inundaciones y riesgos de colapso, el enfoque ha cambiado por completo. Ahora la regla es simple. Primero vemos, luego excavamos. Y bajo esta estrategia, ha salido adelante el plan más avanzado. Una sonda de cámara profunda. El equipo ha decidido que antes de comenzar la excavación directa, se enviarán sondas con cámaras de alta tecnología a profundidades de 200 a 230 pies. Estas no son cámaras comunes. Se trata de sondas 4K Ultra HD capaces de proporcionar imágenes en tiempo real desde el subsuelo. Por primera vez, sin correr un gran riesgo, el equipo podrá ver con sus propios ojos lo que realmente hay allí abajo. La parte más interesante de este plan es su escala. La sonda no se insertará desde un solo punto. En cambio, se han seleccionado de 3 a 5 puntos de entrada diferentes. Estos puntos están ubicados exactamente donde los escaneos y los datos de perforación han mostrado las anomalías más fuertes, especialmente alrededor de la zona del pozo de dinero. La ventaja es que el equipo podrá ver el mismo objetivo desde diferentes ángulos y comprender si se trata de un solo objeto o de una gran estructura conectada. Técnicamente, esta también es una operación muy compleja. Para enviar sondas a niveles tan profundos, se requieren pozos de perforación reforzados, sistemas de control de presión y capas de sellado de agua, porque tan pronto como se alcanzan los 200 pies, tanto el riesgo de inundación como la presión del suelo aumentan rápidamente. Es por eso que cada inserción de sonda es un movimiento calculado donde incluso el más mínimo error puede poner en riesgo toda la operación. Pero la recompensa es igual de grande. Si la sonda de la cámara ofrece imágenes claras de una estructura metálica, una cámara hueca o una bóveda organizada, entonces podría convertirse en el mayor avance en la historia de Oak Island. Y si no se encuentra nada, al menos el equipo se ahorrará millones de dólares en excavaciones innecesarias. Para Rick Lagina, este momento es crucial. Durante años ha estado persiguiendo este misterio, pero esta vez tiene una herramienta que puede eliminar las conjeturas. Ahora en Oak Island, el juego ya no se trata solo de descubrimiento. Se ha vuelto completamente todo o nada. Después de la temporada 13, la situación es tal que el siguiente paso creará historia o enterrará millones de dólares nuevamente bajo tierra. Porque cada decisión aquí conlleva un alto coste y un riesgo aún mayor. Primero hablemos de perforación. En Oak Island, hacer un agujero profundo no es una tarea fácil. El coste de un solo pozo puede alcanzar entre 400.000 y 500.000 rupias. De 3 a 4 millones de rupias. Y esto es solo para perforar. Si no sale ningún resultado, ese dinero es una pérdida directa. A lo largo de una temporada se llevan a cabo múltiples ejercicios de este tipo. Así, una temporada entera puede costar fácilmente entre 10 y 15 millones de dólares, de 80 a 120 millones de rupias, y además sin grandes excavaciones. El verdadero juego comienza en la siguiente fase, la excavación profunda. Si el equipo decide realizar una excavación a gran escala, el coste estimado puede alcanzar directamente entre 20 y 30 millones de dólares, 160 a 240 millones de rupias. Esto incluye grandes pozos, carcasas de acero, sistemas de control de agua, equipos pesados, todo. Y lo más importante es que este gasto no tiene un éxito garantizado. Ese es el mayor problema de Oak Island. Riesgo versus recompensa. Por un lado existe la posibilidad de que debajo se encuentre un tesoro valorado en 180 millones de dólares o más. Si se logra esto, entonces la inversión no estará simplemente justificada,
se multiplicará, pero por otro lado el riesgo es que las inundaciones, los derrumbes o incluso la elección de la ubicación equivocada puedan provocar el fracaso de todo el proyecto. Y luego se repetirá la misma historia. El dinero se fue. No se encontraron respuestas. Rick Lagina comprende muy bien esta realidad. Para él no se trata solo de dinero. Es toda la misión de su vida. Pero ahora lo que está en juego es tan grande que cada paso debe tomarse con mucho cuidado. Después del final de la temporada 13, Oak Island ya no es solo un espectáculo. Se ha convertido en un debate industrial completo. Tan pronto como se conoció la noticia del objetivo de $180 millones, los expertos en minería, geólogos e investigadores, todas las miradas se fijaron en él. Pero lo interesante es que no todos están de acuerdo. Los expertos están ahora divididos en dos bandos. Por un lado están aquellos que ven esto como el mayor avance en la historia de Oak Island. Dicen que por primera vez en tantos años, los datos parecen tan sólidos y consistentes. Anomalías repetidas a la misma profundidad. Diferencia de resistividad del 30 al 40%. Y en algunos lugares señales de densidad 4 o 5 veces mayor. Según ellos, no se trata de una variación geológica aleatoria. Es una clara indicación de que podría haber una estructura organizada debajo. Algunos analistas incluso lo consideran un descubrimiento en curso de una bóveda valorada en $180 millones. Pero por otro lado, los escépticos son igual de fuertes. Sostienen que el terreno de Oak Island en sí es muy complejo. Los pozos viejos, las capas mezcladas y el efecto del agua pueden distorsionar fácilmente las lecturas. Mire, su postura clara es que hasta que haya pruebas visuales de una sonda de cámara o una excavación, esto es solo una interpretación, no la verdad final. Algunos expertos incluso lo han llamado directamente una señal sobrevalorada. Los medios de comunicación han añadido aún más combustible a este debate. Los titulares se dividen en dos extremos. Algunos canales lo llaman tesoro encontrado de $180 millones, mientras que otros lo etiquetan como la mayor ilusión en la búsqueda de tesoros. Cada nuevo informe hace que la historia sea aún más dramática. Y luego vienen las redes sociales. Aquí hay una avalancha de teorías. Algunos lo vinculan con los antiguos caballeros templarios. Algunos lo llaman prueba de una civilización perdida. Mientras que otros dicen que son simplemente datos exagerados utilizados para promocionar el programa. Algunos usuarios incluso han hecho sus propios cálculos y sugieren que este podría ser un sistema de más de 300 a 500 millones de dólares. Pero en todo este caos, una cosa está clara. Nunca antes en la historia de Oak Island había ocurrido una discusión tan masiva. Rick Lagina y su equipo están observando todo esto. Pero su atención se centra solo en una cosa. Prueba. El final de la temporada 13 ha dejado una cosa clara. La historia no ha terminado. De hecho, es posible que la verdadera historia apenas esté comenzando. Porque la mayor verdad es que la bóveda aún no se ha abierto. Lo que tenemos ahora son solo datos, escaneos, lecturas, resultados de perforaciones. Es fuerte, es consistente. Pero no está completo. En realidad, nadie ha visto con sus propios ojos lo que hay debajo. Y eso es lo que hace que este misterio sea aún mayor. ¿Qué ha salido hasta ahora? Anomalías de 90 a 110 pies. Señales de densidad de 4 a 5 veces. Una posible cavidad de 20 a 30 pies. Y patrones repetidos en múltiples lugares. Juntos no cuentan la historia de una simple bóveda. Parece más un sistema. Una red subterránea donde no puede haber una sola cámara sino múltiples espacios conectados. Algunas estimaciones dicen incluso que si se trata de un sistema multicámara, su valor no se limitará a $180 millones. Podría fácilmente alcanzar los $300 millones. $500 millones. O incluso más. Porque si una bóveda da una señal tan fuerte, ¿qué podría esconderse a su alrededor? Eso todavía es completamente desconocido. Pero el problema es que el rompecabezas aún está incompleto. No hay un mapa completo, sin una estructura clara, sin confirmación visual. Y esa es a la vez la mayor fortaleza de Oak Island
y su mayor frustración. Para Rick Lagina, este momento es a la vez emotivo y crítico. Después de años de esfuerzo, ha llegado a un punto en el que las respuestas parecen muy cercanas, pero aún fuera de su alcance. Y quizás ese sea el mayor secreto de esta isla. Te acerca tanto que no puedes detenerte y te mantiene tan lejos que no puedes creerlo del todo. Ahora la pregunta final es la misma que define toda la historia. ¿Es este tesoro de 180 millones de dólares el fin del misterio? ¿O simplemente el primer paso hacia algo mucho más grande escondido debajo? Y si esto es realmente solo el comienzo. Entonces piense, si son solo 180 millones de dólares, ¿qué tamaño tiene todo el sistema que hay debajo?